El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, no lo vamos a tomar con dos invitados muy especiales que pertenecen al colectivo de Asamblea de Participación Ciudadana. Y son ellos doña Mariela Bolívar y don Nolasco Gómez. Bienvenidos a Tinteando con la Firma. Gracias, Juan Carlos. Bueno, y antes de empezar, pues decíamos fuera de cámaras que estos dos personajes, cualquiera creería que son más andinos que nosotros, los andinos propios, y mentiras que no, ustedes no son de Andes, pero la realidad es que sí, quieren más a Andes ustedes que nosotros. Cuando uno vive mucho en un lugar, se le vuelve la patria chica. Así de sencillo. Sí, uno tiene sus arraigos precisamente donde se hace con su familia, Sí. donde esta sociedad a nosotros como educadores que fuimos durante tanto tiempo nos brindó todo. Y aquí echamos las raíces, y lo que usted dice, Juan Carlos, es bien cierto, en algún momento nos ha tocado debatir y mirar eso, porque nosotros consideramos que llevamos la camiseta de Andes más bien puesta que muchos de los andinos. Es lamentable y sería como contradictorio expresar eso, pero es así. Nosotros queremos, estamos en estas comunidades, trabajando por la comunidad, trabajando por el pueblo. A doña Mariela se le ve trabajando por las mujeres, en un equipo, en una parte, con el teatro, con otro. A mí me ven correteando en Semana Santa, me ven correteando en la Asamblea de Participación Ciudadana, en fin, en la mesa ambiental, en todas estas actividades permanentemente ahí trabajando. Entonces, lo damos todo en este momento por Andes. De hecho, puedo asegurarles a muchas personas, a muchos televidentes, que ustedes tienen más puestos que un bus, pero ninguno remunerado, ¿cierto? Ninguno remunerado. ¿Cierto que sí? Sí, eso es mucho el amor que ustedes le tienen a... Pero sí le agradecemos a los andinos que nos hayan acogido. Claro. Porque nos acogieron y nosotros empezamos a sentir personalmente, desde que llegué a Andes, que este iba a ser mi pueblo. Y así fue, sí. aquí me quedé. Qué bonito, así es. Sí, Andes, Juan Carlos, tiene una particularidad que han dicho siempre, que Andes es una prendería muy buena. Prendería, sí. Y ustedes sí que lo saben, ¿cierto? Así es. Bueno, entonces, uno de los puestos, hablando de más puestos que un bus, uno de los puestos es que ustedes pertenecen al colectivo Asamblea de Participación Ciudadana. Sí. Entonces, a ver, algunos televidentes, ya hemos podido observar a través de OPAN, ustedes han hecho algunos programas sobre pues, este colectivo, ¿cierto? Pero yo no sé si todos los televidentes sabrán qué es ese colectivo de Asamblea de Participación Ciudadana, qué los motivó a ustedes a estar en ese colectivo. A ver, doña Mariela es una integrante de este colectivo de mayor tiempo hacia atrás que mi persona, aunque ya... O sea, no es más vieja que usted, sino que ya más tiempo... Sí, ya más tiempo trabajando sí. en la comunidad. Nos puede dar explicaciones de cómo nace la Asamblea de Participación Ciudadana en el municipio de Andes. Sí. A ver, la Asamblea de Participación Ciudadana arranca en el municipio de Andes más o menos en el año 2001. Recuerdo muy bien que de los primeros integrantes fue el doctor Rafael Ramírez. Con él estuvimos con un representante de Conciudadanía que apenas arrancaba su trabajo en Andes. Nos empezamos a conformar como grupo y empezamos entonces como con todos los presidentes de la Junta de Dirección Comunal y las organizaciones cívicas, culturales y sociales del municipio, tratando de conformar un comité directivo y una asamblea general que eran ellos y sus respectivos grupos. Así empezamos a trabajar en proyectos de participación social y comunitaria, como presupuesto participativo, hemos hecho deliberaciones públicas, conversatorios, hemos traído conferencias, ha sido un trabajo intenso, de verdad que sí, y muy sin descanso, porque trabajamos, yo diría que diario, ¿no, Lasco? Sí, permanentemente. Sí. No es un trabajo pues de todos los días de oficina, pero es un compromiso que tenemos. Y un compromiso que hemos cumplido a cabalidad, porque nos parece que la ONG
que nos apoya pues, y que nos direcciona el ciudadanía, trabajo, vale la pena. En los últimos 4 años, John Jairo, te cuento que tenemos 9 grupos. Nosotros tenemos unas escuelas de formación ciudadana, tenemos en las veredas y en los corregimientos y en el área urbana. Ahí trabajamos nosotros con 15, más o menos grupos de 15 personas, donde en algunas oportunidades construimos agendas ciudadanas. En la administración pasada tuvimos la posibilidad de incorporar esas agendas ciudadanas, de allí que lo hacemos con orgullo y lo expresamos con orgullo. La administración pasada, el plan de la administración pasada fue considerado como uno de los mejores planes, el 4º mejor a nivel nacional y el mejor a nivel departamental, gracias a que nosotros tuvimos la posibilidad de incorporar allí estas agendas ciudadanas, que ¿qué son agendas? Son planes de desarrollo en lo chiquito, en cada uno de esos sectores donde trabajamos. O sea que las acciones comunales han sido receptivas de toda esta información y, como dicen ustedes, participan. Bastante. Y hablando de las agendas, a mí me parece que ha sido un trabajo tan interesante, porque los candidatos a la alcaldía, que han sido alcaldes, han sentido de alguna manera el influjo de la asamblea. Y nosotros, yo recuerdo cuando el doctor Elkin Jaramillo, e inclusive cuando Horacio, salimos a los territorios a reunirnos con las comunidades para recoger inquietudes fuera de las que ya teníamos con los territorios donde trabajábamos. Ha sido un trabajo interesante y la asamblea ya en este momento está posicionada en Andes. Interesante. ¿Otros municipios también tienen esta misma asamblea, estos mismos colectivos? Unos colectivos similares, por ejemplo, aquí también se trabaja en el hermano municipio de Betania, en Concordia, en Fredonia. Precisamente esa asamblea constituyente de Fredonia nace de la mano de Conciudadanía, que tiene un empoderamiento bien interesante en esa parte. Y en la parte de Cartama también, en Jericó, en Támesis, en Valparaíso, hay trabajo en Caramanta, también hay trabajo en varios municipios. Casi que en todo el territorio antioqueño tiene Conciudadanía la asesora a varios grupos, a varios colectivos. Muy interesante. Bueno, entonces, pero hoy lo que nos confluye acá en este programa, que es con el tintico que nos estamos tomando hoy, por cierto muy rico, sí. es el tema de la pedagogía de los acuerdos que se lograron en La Habana. ¿Sí? Ustedes están a través del colectivo y ustedes están haciendo ese tipo de divulgación de esos acuerdos. ¿Cómo es la cosa? A ver, Juan, vea. Nosotros venimos y Conciudadanía pues le viene apostando al plebiscito, y nosotros como parte y como miembros que somos también y que nos asesoramos con Conciudadanía, también estamos como en esa tónica, sobre todo muy especial, es decir, de que la gente se informe. Nuestra Cámara nos hacía las preguntas, Juan Carlos, si nos iría a pasar lo mismo que le pasó al pueblo inglés. Con respecto a la pregunta que yo le decíamos, la pregunta nuestra, pienso yo que en la del plebiscito está muy clara. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con lo acordado en La Habana? Tiene que hacer el Estado, el gobierno, y los grupos que estén en contra de este plebiscito, la difusión en términos pedagógicos, es decir, en coquito, muy sencillo, llevarle a las comunidades para que entiendan, porque está la comunidad muy desinformada y uno encuentra entonces muchas personas que están apáticas. No, eso como que no, que yo no entiendo mucho eso, o no sé si me arrastra a este lado del no, me arrastra a este lado del sí, están como en una gran encrucijada. Y nosotros, Juan, pretendemos en este colectivo de participación ciudadana tratar de llevar en la forma más sencilla a la comunidad esos pequeños datos con claridad y objetividad, que es lo muy importante, objetividad de los 6 puntos que se acordaron en La Habana durante estos 4 largos años, más 1,5 que se llevó la fase secreta de ponerse de acuerdo sobre qué eran los acuerdos. Entonces ahí tenemos concretamente eso. No sé, doña Mariela tendrá algo más que agregar. Yo pienso que nosotros nos tuvimos que volver estudiosos de la mano de Conciudadanía de todos estos acuerdos, que los conocimientos que tenemos es que no nos llovieron pues así como del cielo, no, para nada. Nosotros hemos estado en capacitaciones en Amagá y en La Pintada, adquiriendo todo el conocimiento, haciendo talleres y preparándonos para hacer en nuestros respectivos territorios la pedagogía.
Bueno, porque es que otra cosa también o sea, digamos, una similitud entre ustedes, que ustedes dos también son profesores, fueron profesores. Y no dejamos de ser. La cosa, sí, eso se lleva en la sangre. Sí. A eso iba. Colombia, tristemente hay que decirlo, pues no sé si es por nuestra cultura, no somos buenos lectores. Y entonces ese pronto ha sido uno de las falencias grandes, de que como el pueblo no lee, pues cuando se van a leer esas 260 y punta de páginas. 297. Imagínense, 290 y punta de páginas. Entonces, la labor de ustedes es muy importante. ¿Sí? Llegándole mucho a la comunidad para hacerle claridad frente a la cantidad de dudas y que han generado, y sobre todo las dudas que generan los diferentes grupos, que entonces ponen a la gente, lo decía yo, en una encrucijada y no saben para qué lado tomar. Esa es como nuestra labor, orientar ese proceso y que la gente tome con claridad, que sea muy objetivo y ya tomen una decisión. Y porque los grandes dirigentes políticos están divididos, ¿no? Entonces los que le hacen la campaña al sí, dicen las cosas a su manera. Los que le hacen la campaña al no, igualmente. Entonces nosotros acá, ¿qué estamos haciendo? Haciendo conocer en pildoritas, en frasecitas como maestros que somos, lo que fueron los acuerdos de La Habana, en términos sencillos que le lleguen al pueblo, para que, como sabemos que el pueblo no lee, ya lo dijiste, para que cuando vayamos el 2 de octubre a depositar nuestro voto, sepamos qué es lo que vamos a hacer, porque no podemos, sería un error ir a marcar un sí o un no sin saber qué es lo que estamos haciendo. Así es. Bueno, doña Mariela, y en todo este tiempo que ustedes llevan con esta pedagogía, ¿qué se han encontrado de pronto de curioso? Algunas preguntas que de pronto ustedes quedan como fríos. ¿Se han encontrado algo así? Yo creo que muchas, han sido muchas, porque nosotros estamos dictando unos talleres con las comunidades, ¿no? Y la gente, cuando yo llegué a dictar el primer taller, que fue en San Pedro, más de una persona, no, yo de eso no quiero saber nada. No me diga. Así, yo no quiero saber nada, es que a mí no me importa eso. Solo fue una persona de un grupo de 27. Pero cuando ya entramos en diálogo y empezamos con tablero y con lapicero, con marcador, entonces empezaron a entender cómo era la cosa y empezaron a cambiar su manera de pensar acerca de los acuerdos de paz. O sea que hay muchos mitos, muchas cosas, muchas creencias sobre los acuerdos de paz que nosotros hemos ido aclarando a través de nuestro diálogo con la gente. Sí, Juan Carlos, doña Mariela, y hacemos un llamado pues a los andinos para que abran sus mentes y nos permitan como llegar y darle claridad. Aquí tenemos que ser de mente abierta y la pregunta tuya, Juan, indiscutiblemente encontramos gente muy radical, con unas posiciones radicales que no hay forma de llegarles. Quizás a veces hasta sin fundamento, ¿cierto? Correcto, sin fundamento, pero siguen ahí empecinados en su posición. Y la posición nuestra es esa. Con ese tipo de personas, dejémoslos quietos con su idea, pero el que quiera recibir nuestro informe, nuestro mensaje, abrir su mente para lograr discernir con claridad qué fue lo que se pactó en La Habana, bienvenido sea y estamos dispuestos. Al finalizar, esperamos que estas otras personas de pronto vayan cambiando, vayan abriendo su mente y tomen una decisión bien objetiva, porque ya lo decíamos al principio y lo repetimos nuevamente, la historia no le perdonará a Colombia si deja pasar esta oportunidad de sacar de contexto el grupo guerrillero más antiguo del mundo y que mucha sangre ha derramado, pero mucha sangre se ha derramado en Colombia también y muchas muertes se han producido en Colombia diferentes al conflicto. Si miramos los accidentes de tránsito, por el alto consumo de alcohol, ¿cuántas muertes producimos a diario en las grandes urbes? Entonces es mirar con mucha objetividad, con mente muy abierta, esta gran opción que se nos presenta, que coincide con un gobierno, pero muchos gobiernos, desde Belisario Betancur, que inicia esos procesos, han buscado la posibilidad de acercarse a estos grupos para negociar y hacer tratados de paz. Bueno, a ver, escuchaba por radio a digámoslo así, un pensador, y decía, pero es que
¿por qué en Colombia hay gente que se oponen como a esos acuerdos? Cuando en realidad, ¿quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere vivir bien? Sí. Entonces él se preguntaba, ¿será que hay cosas que no están tan bien en esos acuerdos para que muchos ciudadanos se opongan a ese tipo de acuerdos? A ver, yo pensaría ahí, Juan, que indiscutiblemente en toda acción política muchas veces se tejen intereses bajo la mesa, indiscutiblemente. Siempre. Pero hay otros elementos que yo me atrevería a decir. Hay dos grandes caudillos, dos grandes cabezas de movimientos políticos diferentes que en su momento trataron de hacer negociaciones con la guerrilla y concretamente con la FARC. No lo lograron. Por ejemplo, se piensa de uno de los bandos que está por el no, que le vamos a entregar el país a la FARC, lo que no es cierto, porque está considerado. En el gobierno de Andrés Pastrana le entregaron 42.000 kilómetros del país, que fue una oportunidad desaprovechada. Claro. Pero bueno, entonces ahí tenemos pues, y aquí está muy claro, en la medida que podamos ir discerniendo esa posibilidad, vamos a demostrarle a la ciudadanía que no es cierto que el país se le entregue a la FARC. Simplemente un grupo guerrillero que no está derrotado, pues tampoco va a aceptar que entregue armas y se vayan para la cárcel. La FARC es un grupo, no estaba derrotado. De pronto le habían dado unos golpes, pero tiene una ideología clara y unos pensadores claros. Entonces ellos entraron, el gobierno buscó la posibilidad de un acercamiento, bueno, vamos a hablar. Incluso el presidente actual fue, siendo ministro de Defensa, le dio uno con contundencia en los grupos, sin embargo llegaron a hablar. Entonces yo pensaría que en un momento estos dos personajes también llevan en su interior, no fue conmigo, que se logró. Entonces, como no fue conmigo, breguemos a bloquearlo, pienso yo y es mi pensar, pues que de pronto se toman en esa posición. Claro que sí. Bueno, y además es que los acuerdos en sí tienen unos puntos que a mucha gente no le cuadran, porque es que todo no es rico. Y nosotros no estamos acá diciéndole a la gente que los acuerdos son perfectos y que no, eso tiene sus dificultades. Pero si nosotros no apoyamos eso, yo pienso que el futuro del país es mucho más incierto de lo que está en este momento. Entonces todo no es rico, tiene puntos muy difíciles, muy duros, es que el perdón es de Dios, que perdonar es un acto sublime, Claro. Pero reconciliarnos sí. Pero a ver, lo decía de una manera muy coloquial esta periodista colombo-española, Salud Hernández, que por cierto también fue secuestrada, decía que nosotros los colombianos, con este proceso, nos vamos a tener que tragar muchos sapos. Sí, seguramente, claro, seguramente que sí, y él nos decía doña Mariela, el acuerdo no es perfecto y no vamos a llegar a un Edén, no vamos a hacer del país un paraíso, no. Es el inicio de un proceso que nos permitirá, yo lo digo, muy por encima de todo, es mirar dónde se origina la problemática de inconformes en el país, se origina la guerrilla en el campo, por el llamado a un gobierno a que mirara hacia el campo, a que pusiera sus ojos hacia el campo. Es la hora en que los citadinos, que de pronto dirían que no, miren hacia el campo y hacia las regiones que han sufrido los avatares de esta guerra, que han puesto los hijos de los campesinos, son los que van a la guerrilla, los que van al ejército. Entonces es el pueblo nato, el campesino, el que está poniendo la carne de cañón para que entre nosotros los colombianos nos matemos unos a otros. Es una oportunidad, Juan, que tenemos y que tiene el pueblo colombiano, y sobre todo, lo enfatizo ahí, es retomar, revisar el campo nuestro, hacer que nuestros campesinos vuelvan a tener sus parcelas, puedan vivir con dignidad, porque hoy en día, Juan Carlos, usted bien lo sabe, ningún padre campesino quiere que sus hijos se queden en el campo, los mandan a estudiar con mucho sacrificio, pero para que se queden en la ciudad no es esa. Nosotros debemos mirar, y hay políticas, se deben generar políticas en este acuerdo que miren el campo como debe mirarse el campo, el productor del alimento de los citadinos. Entonces es lamentable que Colombia importe el 60% del alimento que consume, que deberíamos de producir nosotros. Que la bandeja paisa no es tan paisa porque los frijoles son de Vietnam y todo eso, sí. Correcto. Bueno, pero entonces hay una cosa, doña Mariela, que yo pues, y me disculpan los televidentes lo que voy a decir,
Yo admiro a las FARC, o sea, como bando negociador, yo los admiro, porque es que, digámoslo así, si yo la voy a vender a usted una bicicleta, miremoslo de esa manera, como negociación, porque era claro, de parte y parte. Si yo voy a venderle a usted una bicicleta, yo tengo que bregar a sacar ventaja de esa negociación. Claro. ¿Sí? Entonces, tanto el gobierno quería sacar ventajas de esa negociación como las FARC. ¿Sí? Es la cosa. Entonces, era una negociación. ¿Sí? Usted quiere sacar ventajas de la compra de la bicicleta y yo tengo que sacar ventajas de esa venta. Es más o menos lo que se estaba haciendo en La Habana. Juan Carlos, perdón, y es que eso fue muy duro al principio. ¿Por qué? Porque las FARC se sentaron en la mesa de diálogo con el ego muy arriba. Digámoslo así como y la con soberbia. voz alta y la Sí, voz ronca. sí. Y entonces a imponer, Sí. ellas empezaron a imponer los representantes de las FARC. Ah. Pero es que una cosa es mirar el conflicto desde afuera y otra cosa es mirarlo desde dentro, desde la institucionalidad, ¿no? Claro. Entonces ellos empezaron a bajar el tono cuando el gobierno empezó a mostrar paciencia, empezó a discernir cositas. Es que empezando porque los 6 puntos de La Habana fueron el enorme obstáculo. Ellos querían meterle lo económico a la agenda y el gobierno dijo no, con lo económico no. Entonces mire que eso fue durito. Y finalmente pues empezaron los diálogos un poquito amistosos. Cuando llegaban a temas espinosos se paraban y suspendían. ¿Por qué? Pues que no era fácil. Dos enemigos, por decirlo de alguna manera, haciendo un negocio. Ajá. Entonces cada uno tenía que ceder un poquito, hasta que llegamos a unos acuerdos felizmente firmados que pienso yo que conociéndolos el pueblo colombiano dirá yo apoyo o yo no apoyo. A ver, doña Mariela y Juan Carlos, ahí Ya para terminar. Para terminar, hay un ejemplo muy claro. Sí. La FARC, cuando se sentaron en esa arrogancia, doña Mariela, pedían era una constituyente. Claro. Sí, claro. Para una reforma constitucional. Sí. El gobierno dijo no, y se paró. Hasta que por último aceptaron el plebiscito. No de muy buen agrado, pero se dieron. Lo mismo el gobierno le ha cedido partes a esto. Claro. No sé, Juan Carlos, ahí pues vamos a hacer para terminar en forma muy general el resumen de los 6 puntos. Que el primero es la política agraria, esa RRI, la reforma rural integral, la participación política de estos grupos que se conformen como grupo político en un futuro, y aquí esperamos que no vaya a ocurrir lo de la UP, por eso sus exigencias en estos términos de seguridad. Claro que sí. El fin del conflicto con este grupo. Con este grupo. Porque lastimosamente hoy que estamos haciendo este programa, pues empezó el ELN 72 horas, no sé, de un paro armado. Qué tristeza. Cuarto, la solución del problema de drogas, donde los grupos armados pues empezaron a aprovechar el problema de narcotráfico. Los derechos de las víctimas, que es un tema muy amplio que tocar, y la implementación de los acuerdos. Ahí estaría como esa parte en resumen. Sí. Cada uno de esos puntos sería un tema, Juan Carlos, en Tinteando con Nosotros. Así es. Ya para terminar voy a empezar con una palabra que ustedes dijeron al inicio, y es clave, el arraigo. Ustedes ya tienen arraigo en nuestro municipio, sí. Esa palabrita, ¿cuántos desplazados no la han perdido? Sí. Qué tristeza, ¿cierto? Yo creo que con este proceso, si llega a buen término y si todo lo bonito y lo bueno que se dice sale, yo creo que se empieza a generar un arraigo en muchas personas que no saben siquiera qué es eso. Qué felicidad uno saber que la gente que perdió sus tierras puede regresar a ellas. Puede recuperar lo que tenía y volver a empezar una nueva vida. Es que yo diría que nada más ese puntico lo alegra a uno, porque entonces un desplazado que perdió todo, que vive de arrimado en la ciudad, en el semáforo, es que hay que pensar en eso. Volver a recuperar su tierra, volver a estar donde nació, donde nacieron sus ancestros, es ya un gran logro para el país. Exactamente. Doña Mariela nos mencionaba por ahí en las intervenciones de que el perdón es divino. Los evangelios traen espacios y lecturas muy especiales que nos hablan del perdón, como Jesús en Actos, en la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Entonces estos amigos que están en la FARC, hijos del pueblo, porque son hijos del pueblo, Claro. lo decía yo, los soldados son hijos del pueblo,
pongámoslo, démoslo la oportunidad de que podamos vivir en convivencia, que podamos ser capaces nosotros de solucionar nuestros conflictos como seres humanos, como personas racionales que podemos intervenir, no a través de las armas, sino a través del diálogo, a través de la confrontación de nuestras ideas, respetando precisamente la individualidad de cada uno de nosotros. Entonces ahí podríamos ir haciendo y buscando un cambio de cultura en nuestro pueblo. Bueno, ya para terminar los invito a que en unos meses nos reunamos de nuevo, nos tomemos un tintico y nos contemos a los televidentes de qué cositas ¿Cómo están las van cosas? Mejorando o van empeorando, Dios no lo quiera. ¿No le parece? Sí, claro. Perfecto, Juan, ahí estaremos atentos a llevarle a la comunidad todos estos procesos y seguiremos en contacto con la televisión de los andinos en las posibilidades que les podamos llevar. Y estamos haciendo la difusión por todos los medios radiales del municipio de estos procesos de pedagogía por los acuerdos de La Habana. Pero entonces, andinos, muchas gracias. Juan Carlos, a ustedes y a los andinos, a UPAN Televisión, mil gracias por invitarnos. Eso está bien. Muchas gracias a todos por escucharnos además. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.